RTP. Néstor Estacio, le voy a dar la bienvenida. Vamos a compartir con él desde su visión como director del Observatorio Ciudadano para la Gestión Pública. ¿Qué pasa con Guayaquil? ¿Qué pasa con el éxodo? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué es lo que buscan y qué es lo que puede ofrecer hoy la ciudad de Guayaquil para ellos? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Definitivamente estamos perdiendo el futuro. La falta de bienestar se traduce en pérdida de capital humano. Ya los jóvenes no están viendo su bienestar aquí. Les puedes preguntar a cualquier joven de Monte Sinaí, de Ceibos, de varios sectores de la ciudad, que es lo que nosotros hemos hecho como Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil, levantar un diagnóstico junto a CDH y ACNUR sobre las necesidades principales de los jóvenes, y la mayoría de ellos prioriza que la seguridad es fundamental para seguir adelante, porque si no tenemos seguridad, si no tenemos las garantías de que al salir de nuestro barrio vamos a tener resguardo, sino más bien tenemos el miedo, y nuestros padres tienen el miedo de que nos puedan balear, claramente no vemos el futuro aquí. Néstor, cuando dice jóvenes, ponme el rango de edades, por favor. Desde los 18 a 29 años. Ok, ya algunos se me bajan de la historia que son jóvenes. Es hasta los 29, 100, 35, 36 son jóvenes, es la juventud eterna. Entonces, 18 y 29. ¿Hay alguna diferencia entre lo que los jóvenes de esta época, de 18 a 29, aspiran de Guayaquil versus otras generaciones? La verdad, lo que aspiran la mayoría de los jóvenes guayaquileños es irse de la ciudad, lamentablemente, porque lo que tenemos actualmente en el Ecuador, y hablo ya esta vez generalizando, es una fuga de cerebros. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el 2022, 29.356 ecuatorianos cruzaron el Darién. Pero ¿sabe qué es lo preocupante? Que en el 2023 esa cifra casi se duplica. Hablamos de 57.250 ecuatorianos cruzando el Darién. Y sigue manteniéndose Estados Unidos como el país favorito para la migración ecuatoriana. Pero déjeme que sea, dice un amigo, qué insolente tu pregunta, pero uno dice fuga de cerebros, pero de esos 54.000, no necesariamente todos estaban, pues, todos iban a hacer un aporte científico al país, no solamente son cerebros o cierto nivel de cerebros lo que se va mano de obra, se va ecuatorianos que dejan justamente sus viviendas, sus espacios. Absolutamente, se va mucha gente, se va mano de obra, pero la fuga de cerebros nos está afectando profundamente, y los riesgos que se tienen precisamente por esta inmigración irregular viene acompañado de vulnerabilidades y sobre todo deportaciones, pues que están arraigadas con las políticas exteriores de estos países a los que se aspira a ir. Sabemos que en este caso muchas de estas personas corren el riesgo de ser captadas por el crimen transnacional organizado. Justamente la trata de personas, el tráfico de órganos, está a la orden del día en estos pasos irregulares. Por lo tanto, es importante que exista una política de Estado funcional para permitir que se queden. Y ahorita quiero hablar también sobre otro fenómeno que ha surgido, que es la movilidad humana interna. Lamentablemente en Ecuador y en las principales ciudades, de hecho las más afectadas, tenemos a Guayas, Esmeralda, Manabí, El Oro y Pichincha. Muchas personas que se encuentran en los sectores suburbanos y rurales se están viendo desplazadas por el crimen organizado. Bueno, le pone un elemento adicional al crimen organizado, pero la movilización interna es marca del Ecuador. Ciudades como Guayaquil lo saben, sostienen mucho esa migración rural. De hecho, es un problema silencioso. 315.000 personas han sido desplazadas por violencia criminal asociada al narcotráfico, extorsión, secuestros y la minería ilegal. Se nos va el corazón de la innovación, se nos van los jóvenes. Es un problema que no se está visibilizando. ¿Cuántas personas dijo usted? 315.000 personas han sido desplazadas. 315.000 son jóvenes, claro, están en el rango de 18 a 29, es decir que la cifra es mayor. Claro que sí, es mucho mayor cuando tenemos ya datos totales. Por lo tanto, es un problema que claramente está afectando. ¿Y cuál es el problema también? Ahora, volviendo a lo que es la migración internacional, la fuga de cerebros, de la fuga de capital humano, hablamos de que esto nos afecta porque básicamente los problemas que nacen aquí está la reducción de recaudación fiscal. Hablamos también sobre la falta de profesionales capacitados, que esto frena el progreso en investigación, desarrollo tecnológico y nuevas iniciativas para el desarrollo del país. Y lo que pasa es que ¿a qué me quedo? Porque si los que estamos, déjeme ponerme solamente del otro lado, no consiguen empleo. Yo sé que se va mano de obra productiva, cerebros que producen, pero acá también se quedan y esos no encuentran espacio.
Totalmente. Entonces, aquí viene este tema de captación. Justamente cuando nosotros levantamos esta información, nosotros nos reunimos con jóvenes de todo Guayaquil y hablamos de jóvenes en sectores vulnerables, Sociovivienda 2, Monte Sinaí, la Sergio Toral, bloques de Bastión. Y hay algo muy preocupante. Había esto, o sea, porque al levantar esta información, prioriza cuáles son los principales problemas que tiene esta población joven en estos sectores. Y la mayoría de ellos no ponía a la seguridad como tal, como el principal problema, porque ya se había normalizado. Es decir, ellos ya están conviviendo con los GDOs en estos sectores. Entonces, ¿cuál es el principal problema que decían? Era el hambre. Hablábamos, y fue el tema principal, y a todos nos sorprendió, seguridad alimentaria. Si tú no puedes garantizar... ¿Por qué les sorprendió eso? Nos sorprendió porque se supone que han habido tantas políticas públicas para hacer frente a la desnutrición crónica, hacer frente al hambre, pero no han sido funcionales. Ahí vemos esta diferencia de que exista la política pública y de que exista la implementación. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Hay algún estudio anterior para que se pueda hacer la comparación? Existen estudios anteriores, no está el primer estudio de diagnóstico que realizamos. No importa si no está el estudio, pero de repente está uno que se hizo 5 años atrás. Claro, ahí teníamos COVID y seguramente los indicadores se movieron, los problemas eran distintos. Porque cuando usted me habla de los sectores violentos y violentados, porque terminan siendo así, porque violencia es que no reciban la educación de calidad, que no reciban transportación adecuada, que no tengan un espacio digno realmente para vivir, son espacios que se han violentado. El problema ahí básicamente siempre fue la falta de alimentación, que se lo camuflaba en la falta de empleo. Decías, ¿cuál es tu principal problema? Que no tengo dinero para comprar la comida. No sé en qué cambia con la investigación que han hecho ahora. Por eso le preguntaba si hay un antecedente numérico que nos permita ver cómo se fue moviendo. Sobre todo esta vez se ha focalizado más, porque anteriormente, como usted dice, era el global, el tema de empleo. Y ahí estaban todos estos problemas, pero esta vez se ha especificado. Se ha ido a la raíz. ¿Y qué pasa con el tema del hambre? De hecho, hay madres en estas zonas que tienen hasta 8 hijos. Muchos de ellos claramente, pues a esta madre no le alcanza para cubrir el pan de cada día. Y muchos de estos jóvenes son captados por el crimen organizado, ya es algo muy normal en estos sectores. Exacto, entonces es algo realmente en lo que es así, o te adaptas o te tienes que desplazar. Y estos son los desplazamientos internos que están ocurriendo. Son datos realmente nuevos, son datos que, claro, mire, nosotros como consejo no podemos emitir política pública, pero como ciudadanos, porque es todo esto de aquí, parte de la ciudadanía, del poder del pueblo, del poder ciudadano, nosotros podemos recomendar política pública. En este caso, claramente tenemos un paquete de políticas públicas en materia de seguridad alimentaria, que busque realmente, y aquí es donde está... Espere, pausa, vamos despacito. ¿Cuáles son las políticas públicas? Enumeremos un par. Una de las políticas públicas se está enfocando en buscar que no exista deserción en las escuelas, precisamente. Y aquí sí se arraiga con el tema de la alimentación. ¿Pero por qué razón? Porque estamos buscando que existan programas de que mantengan a estos jóvenes estudiando, y a cambio pueda existir, pues, de alguna forma una cuota alimentaria para ellos, Néstor, para evitar que lo abandonen. Para tener claro cómo funcionaría esta política y que no se haya hecho antes, porque eso, o que esté escrita porque que no se ha aplicado. Usted describe el problema de la deserción, aunque según datos se ha disminuido desde el año pasado. No son cifras mías. ¿Cuál es la política pública? O sea, ya en el hecho, ¿cómo sería la política pública para decirle a los jóvenes, vengan? Una política pública, sí, recuerdo ahora, fue el bono de desarrollo humano. Entonces, este bono, sí, era un dinero que se entregaba, a cambio tú tenías que demostrar que tu hijo estaba matriculado, tenías que presentar el carnet de vacunación de que tu nene estaba siendo atendido en el Ministerio de Salud Pública, y algo más, tenías que presentar cada vez que recibías el bono, cada cierto tiempo la evaluación. ¿Qué política pública plantean ustedes que se puede hacer que empuje a la familia a matricular al niño o a la nena a la escuela o colegio? Claro que sí, sobre todo como es un paquete de políticas públicas, no solo es puntual en algo relacionado a la educación, pero por ejemplo aquí sobre una propuesta que tenemos es que exista una unidad municipal de desplazamiento interno, porque hay que levantar el diagnóstico desde el registro, la evaluación y la derivación. En este caso pues tiene que existir apoyo interinstitucional. Además creemos que debe existir y propondremos una política pública centrada
centrada en el urbanismo táctico en zonas críticas, como la iluminación, la limpieza de lotes y control de acceso. Y cuando hablamos con buscar que se reduzca la deserción estudiantil, es que exista un programa, en este caso una política pública de hambre cero, para que pueda de alguna forma apoyar a estas familias que tienen este problema alimenticio. ¿En qué consistiría? ¿Cuál sería la logística como para poder aplicar hambre cero? Un programa que recuerdo en su momento era el CIDH, Creciendo con Nuestros Niños. Para estar dentro del barrio llegaban promotoras sociales. Entonces, esas promotoras sociales se encargaban de darle estimulación temprana a los niños de 0 a 5 años. Pero la presencia de estas promotoras no solamente era para darle estimulación, sino también venía un médico que acompañaba a la familia, te hablaban sobre la nutrición, y ya una vez en casa, cuando te abrían las puertas, tú te das cuenta de la realidad que vivía esta persona. Entonces, esta mamá que de repente era madre soltera o tenía pareja, pero no ninguno de los dos tenía trabajo. O sea, ¿qué acción puntual nos puede permitir ingresar así hasta la comunidad, detectar y luego aplicar? Precisamente por eso está la propuesta de la Unidad Municipal de Desplazamiento Interno, ya, porque hay que tener sería un diagnóstico, pues registro, evaluación y derivación. ¿Por qué el gobierno municipal? Precisamente porque se centra en la reconstrucción del tejido social. Pero él no dicta política pública. Y sería interinstitucional. En materia local sí se puede trabajar interinstitucionalmente para potenciar una política pública sobre todo. ¿Ustedes creen que es posible realmente llegar a este hambre cero? Si no va a ser de la noche a la mañana. Pero quiero saber cómo funcionaría. Me intriga muchísimo. Es más, me sumo al proyecto. Pero quiero saber cómo funciona logísticamente. Ustedes llegan, hay esta evaluación. Si es que se ha hecho antes. No se ha hecho antes, más bien habría que ver cuál sería el mecanismo funcional y exacto. Nosotros identificamos el problema y proponemos una política pública. La política pública son programas y proyectos que lo hace directamente el ente municipal y de gobierno, sobre todo. Entonces, en este sentido, hay muchas formas. Así como habla de que se da un bono de desarrollo, también puede haber un bono alimenticio. Ajá, exacto. Precisamente para que estas familias que sufren hambre puedan tener algo en la mesa. A cambio, también se realizaría este análisis a profundidad sobre la condición en la que están los niños, jóvenes, adolescentes que se encuentran precisamente cursando en estas escuelas, porque hablamos que en estos sectores predomina la criminalidad. Entonces sí, es muy durísimo. crítico, es mucho más profundo, es muy triste tener que llegar a estos espacios y escuchar que tienen hambre, que no pueden acceder a educación, que no hay mecanismos para poder capacitarse. Y eso nosotros lo estamos visibilizando, y el primer paso es visibilizar estas problemáticas. Entonces, ¿hay acercamiento con el municipio, dado que es vendría a ser el gestor y luego el ejecutor de este censo? Sobre todo, aquí viene el tema. Nosotros trabajamos de la mano con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil. Significa lo que se está buscando es que se protejan los derechos. Y como vivimos en una ciudad que realmente está en situación crítica, y el país en general, pues entonces nosotros lo que buscamos sobre todo es identificar las problemáticas para proponer política pública. Son los planes y lo que se lleva a cabo lo que tiene que trabajar directamente la administración. Y ojo, no solo hablamos del tema local, es que esto también lo puede hacer el tema gubernamental, el tema del BID. Estas políticas se busca que trasciendan, pero de la mano estamos con de lo que hace el municipio de Guayaquil, de los municipios diferentes que hay en el país, hay 222 cantones, por si acaso, ya tenemos un nuevo cantón. De esos 222 alcaldes y lo que puede hacer el gobierno central, ¿han detectado algún programa que se esté ejecutando y se pueda ampliar, incluso desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Sobre todo creemos, por ejemplo, entre las soluciones que hemos propuesto, esto aquí, el tema de la Unidad Municipal de Desplazamiento Interno y Urbanismo Táctico, y también sobre el bono de hambre cero, se centra en la parte local de Guayaquil, pero también creemos que la prefectura puede hacer algo más. Por ejemplo, nuestras propuestas también se centran en una red provincial de refugios temporales y centros logísticos para ayuda, porque también otro de los problemas que cuando hablamos de movilidad humana, no solo hablamos de las personas que salen del país, sino también de las personas que entran al país, pero además
más, de las personas que en sectores suburbanos y en parroquias rurales se tienen que movilizar a las partes urbanas por muchos factores, entre ellos porque buscan desarrollo, por el tema de la seguridad, incluso por el tema de las inundaciones que hace poco tuvimos y muchas de estas personas ya se instalaron acá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que las ciudades tienen una capacidad. Las ciudades tienen una capacidad limitada y cada vez que entran personas hay que buscar cómo adaptarse, y es por eso que en Guayaquil vemos un problema de indigencia enorme en los sectores de Urdesa, en los sectores de Ceibos, en el propio centro de Guayaquil. Por lo tanto, es fundamental que exista una política pública a nivel prefectura que busque ayudar a estas personas, sobre todo, porque es un gran problema, que no solo arraiga el tema de darles un refugio provisional, un centro logístico para que ellos puedan tener alimentación, sino algo ya va más allá, incluso a la salud mental, sobre todo, que lo estamos teniendo en nuestra ciudad este problema, en la provincia sobre todo, y debemos centrarnos en que existan soluciones integrales y funcionales. Y quiero agradecerle, Néstor, por haber estado con nosotros esta mañana, 11:28. Felicito la iniciativa, ojalá se tenga mayor información para poder trabajar, porque realmente en cuanto a política pública aquí en planificación se ha hecho mucho, no sé si luego se hacen evaluaciones para ver qué tanto le ha cambiado la vida a las personas luego de esta evaluación, luego de esta ayuda, porque hay que recordar que todo tiene un costo, no sé si el país está en la posibilidad realmente de afrontar, pero también entiendo que hay una realidad humana que no puede estar solo y exclusivamente sujeta a lo económico. Estamos hablando de vidas, se puede hablar de barrigas que se acuestan vacías y se levantan vacías sin la seguridad de poder llevar alimento, algo en el transcurso del día. Claro que sí, principalmente el tema de que hay que dejar claro, este es un fenómeno en crecimiento y está teniendo una respuesta pública limitada. Entonces es fundamental que primero visibilicemos para que exista una respuesta. Gracias por habernos acompañado. RTP